Bienvenidos buenos días a todos, bienvenidos, gracias Paola, bienvenidos a esta conferencia de historia de las ideas políticas y filosóficas. El tema de hoy es liberalismo y democracia, el tortuoso camino hacia un vínculo indisoluble. Les recuerdo que se envió previamente el texto del profesor Breña que íbamos a discutir el día de hoy. Nuestro invitado de hoy es precisamente el doctor Roberto Breña, doctor en Historia del Pensamiento Político por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y nuestra comentarista Paola Ruiz Gutiérrez, doctora en Historia por el Colegio de México y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo les agradezco mucho a ambos por venir acá, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos y les dejo el micrófono. Ok. Yo hablo aquí. Hola, ¿cómo están? Yo no voy a repetir evidentemente el contenido del texto, porque además es un texto anoche que lo releí para la presentación de hoy, ahora me parece demasiado largo. Entonces, yo más bien lo que les voy a decir antes, sobre lo que les voy a hablar antes de empezar es el motivo o los motivos que estuvieron detrás del texto. El primero es esta, no sé si costumbres, o ya se está volviendo costumbre, de hablar de algo que se llama la democracia iliberal, ¿sí? Como si pudiéramos distinguir, aquí está la democracia liberal, acá está la democracia iliberal, ¿no? Y ese planteamiento que se lanzó, que lo lanzó no es un teórico político, es un intelectual público estadounidense a finales de los 90s, a principios en un artículo y a finales de los 90s en un libro. Yo creo que ha tenido mucha repercusión y yo lo veía repetido en textos en distintas lenguas, ¿no? ¿Y qué hay detrás de ese planteamiento de la democracia iliberal? Pues lo que hay detrás es la noción de que se puede separar perfectamente la democracia del liberalismo y que por tanto podemos hablar, hay democracias liberales y democracias iliberales. Mi planteamiento, quizás el planteamiento central del texto es que en realidad ya a estas alturas del partido, ¿y qué quiero decir a estas alturas? Si la democracia liberal surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ya tenemos 3/4 de siglo de democracia liberal. Y yo creo que ya a estas alturas, a mí el ejercicio de dentro de una democracia liberal, estos son los elementos liberales y estos democráticos, yo creo que eso ya no procede. Ya no procede porque eso tiene que ver con el título del texto, lo del vínculo indisoluble. Yo creo que ya existe un vínculo indisoluble entre democracia y liberalismo. Por supuesto, que quede claro, dentro de una democracia liberal, como la colombiana, por ejemplo, ustedes podrían distinguir elementos más claramente o eminentemente liberales y elementos más claramente o eminentemente democráticos. Pero eso no quiere decir que podamos escindir a la democracia liberal. Aquí está el liberalismo, tiro una raya y acá está la democracia. Yo creo que ese es un ejercicio, a mí se me antoja, pues por decirlo así moderadamente, muy poco fructífero, ¿no? Porque creo que no corresponde a la realidad. Y la segunda parte del texto, ¿cuál es el desafío más importante que enfrentan las democracias liberales contemporáneas? Pues es muy claro, es el populismo, ¿no? Con connotaciones muy distintas dependiendo de muchos motivos. Por ejemplo, si estamos pensando en populismo europeo, estamos pensando en buena medida en el tema o el primer tema que sale a colación es el tema de la inmigración. Si estamos hablando de populismo en América Latina, el tema de la inmigración no ocupa ni de lejos un lugar como el que ocupa en el populismo europeo. Y además, en el populismo europeo, basta que ustedes piensen en algunos de los líderes populistas europeos más importantes, ustedes inmediatamente se van a dar cuenta que es eminentemente un populismo de derecha. Y en cambio en América Latina hay populismo de derecha, pero también hay populismo de izquierda, ¿no?
que también, por cierto, también hay populismo de izquierda en Europa. Podemos en España es un buen ejemplo, pero también lo tenemos en Grecia, por ejemplo, y en fin. Pero el predominante, sin duda, el populismo predominante en Europa, sin duda, es el de derecha. Y el tema fundamental es, yo creo que en prácticamente todos los casos, más en algunos países, obviamente, que en otros, en Grecia mucho menos el tema de la inmigración, pero en todo caso en el resto de Europa, sobre todo de Europa eh, del oeste, es mucho más común. Es el gran, como el gran, no sé cómo llamarlo, el gran peligro, la gran preocupación, la gran amenaza, ¿no? Visto desde la perspectiva del populismo europeo, eminentemente de derecha, insisto. En América el populismo tiene otras connotaciones. No, no necesariamente, por cierto, la inmigración no ocupa un lugar importante. Basta que ustedes piensen en el caso del populismo estadounidense, en Donald Trump, para saber que la inmigración también puede ser un tema importante en América. Lo que pasa es que si nos vamos a América, la América española o a América Latina, América del Sur, pues verán que el tema de la inmigración es menos importante. ¿Sí? Bueno, y el punto de mi texto entonces es, primero mostrar, haciendo una breve, no tan breve recorrido histórico, las tensas y a veces muy tensas relaciones entre democracia y liberalismo. Porque ustedes, por la edad de ustedes que veo aquí, de la inmensa mayoría, pues ustedes nacieron y desde que ustedes nacieron, democracia y liberalismo pueden ir de la mano sin demasiados problemas, ¿no? Como han ido de la mano en el mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, está de más que lo diga quizá, pero por si las dudas, América Latina es parte de Occidente, ¿no? Puede ser, a mí la expresión de Rouquier, de un politólogo francés, me gusta. Él es el extremo occidente, pero sigue siendo occidente, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el énfasis en ciertos temas, y eso lo percibo yo en muchos países de América Latina, en la medida en que se enfatice mucho la importancia y el papel de los pueblos originarios, como ustedes pueden suponer, ahí se establece una especie de juego de suma cero entre qué tan de Occidente somos. Si los pueblos originarios son tan importantes y definen tanto a la historia y a la política y a la sociedad, pues necesariamente ese es un alejamiento con respecto a Occidente. Entonces, me parece muy evidente. Y eso es algo que, por ejemplo, en México, la presidenta Sheinbaum ha insistido en eso muchísimo. Que quede clarísimo, yo no pretendo negar la importancia de los pueblos originarios, pero negar 500 años de historia me parece, desde cualquier perspectiva, me parece un craso error, ¿no? Le podemos dar al reconocer la importancia de los pueblos originarios y ahora, al mismo tiempo, no podemos borrar 500 años de historia. ¿A qué me refiero con 500 años de historia? A la historia del subcontinente de América Latina, y digo subcontinente porque no incluyo evidentemente a Canadá y a Estados Unidos. Negar 500 años de historia me parece un ejercicio, pues, no sé cómo llamarlo, otra vez voy a dejarlo muy poco fructífero. Me parece un error garrafal en última instancia, desde cualquier punto de vista. Y que esos 500 años de historia son esos 500 años de historia que empiezan con el arribo de los españoles y la herencia occidental de América Latina, pues ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con esos 500 años de historia, ¿sí? Entonces yo no creo que sea necesario establecer un juego de suma cero. Otra cosa es la manera en que, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum lo hace en el caso de México. Y por lo que yo he visto, es una tendencia, yo voy a decir, común en América Latina, ¿no? Yo no veo por qué no se puede al mismo tiempo reconocer la importancia de los pueblos originarios y reconocer que somos parte de Occidente desde hace 500 años. Se dice pronto, pero estamos hablando de medio milenio, ¿sí? Entonces, yo no establezco ningún juego de suma cero. Me parece un error establecer ese juego de suma cero, como lo hace la presidenta Sheinbaum, que lo que define más que ninguna otra cosa México son los pueblos originarios. Pues no, uno no tiene más que ir a México, pasearse por México y saber que México es por lo menos la mitad de lo que somos, por lo menos no tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con la llegada de los españoles desde hace 500 años, ¿sí?
por lo menos la mitad de lo que es México es ininteligible e inexplicable si no aceptamos esa herencia española y por lo tanto esa herencia occidental. Pero como esta es una cuestión que se ideologiza ipso facto y se politiza, ¿tocaron? Y se politiza ipso facto, siempre hay que irse con pies de plomo cuando se habla de este tema, porque inmediatamente, incluso puede ser que algunos o algunas de ustedes ya lo estén pensando, este profesor quiere minimizar la contribución o la importancia de los pueblos originarios. Yo no pretendo ni minimizar, ni restar la importancia, ni ningunear, como se dice en México, no sé si ustedes tienen ese mismo verbo, ni ningunear a los pueblos originarios. Eso sería historiográficamente sería una tontería, pero lo contrario también me parece igualmente una tontería. Bueno, dicho esto, el segundo objetivo del texto, además de la cuestión que ya mencionada sobre liberalismo y democracia, era pues poner sobre la mesa decirlo, no sé si amenaza es la mejor palabra, yo creo que es el desafío, el reto populista, que es sin duda el desafío más importante que enfrenta la democracia liberal contemporánea en la actualidad, ¿sí? Ya sea de derecha o de izquierda. Y en la última parte, o la penúltima, si no estoy mal, si no recuerdo mal, es pues llevar el debate entre populismo y democracia liberal más allá de donde esté estancado, por lo menos en México desde hace mucho, desde la llegada de López Obrador al poder en 2018, o sea, desde hace ya 7 años, que esté estancado o uno apoya de manera irrestricta a López Obrador, o a Sheinbaum, si ustedes quieren. Lo que pasa es que ese texto fue escrito cuando era justo a la mitad de la presidencia de López Obrador, o uno es completamente anti López Obrador, completa y absolutamente anti López Obrador. No hay medias tintas. No se le, o en México, o alguien es un creyente ferviente en la cuarta transformación, que es como se llama lo que está llevando a cabo, lo que llevó a cabo López Obrador y lo que está continuando ahora la presidenta Sheinbaum, o todo, absolutamente todo lo que hace López Obrador y ahora Sheinbaum está mal. Moverse dentro de una disyuntiva de esa naturaleza, como ustedes pueden suponer, pues si en la vida las cosas nunca son así, pues en la política, no sé si menos, pero por lo menos en la misma medida nunca son así. Y desgraciadamente el debate en México es así es el debate que hemos tenido por lo menos desde que empezó la presidencia de López Obrador en 2018 hasta que yo escribí ese texto en 2021, ¿sí? Y mi intento era llevar el debate, pues hacerlo un poco más matizado, más rico y en última instancia más fructífero. ¿Y cuál es la manera? A mí me parece evidente de hacerlo es, bueno, primero que nada, por cierto, estudiar el populismo, ¿no? Eso de entrada, porque despotricar contra el populismo y tacharlo de fascismo, como hacen muchos liberales en México, pues es muy fácil, pero no aporta absolutamente nada, ni avanza la discusión absolutamente nada, porque además con poco que se estudie el populismo, se sabe que el populismo fascismo no puede ser fascismo, aunque solo sea por el hecho de que los populismos en el mundo entero funcionan dentro de las instituciones, ¿no? En algunos aspectos y algunos líderes populistas juegan, no sé si juegan tanto, pero llevan tan al límite las instituciones y las reglas que se puede decir que las rompen en cierta medida, pero en términos generales, ¿no? Y por supuesto, como ustedes pueden suponer, no es el caso del fascismo. Piensen, y estoy tomando fascismo para comprender básicamente el comunismo, el nazismo y el fascismo propiamente dicho, que es el italiano, ¿sí? Los tres funcionaban, por supuesto que funcionaban fuera de las instituciones, manifiesta y expresamente fuera de las instituciones y fuera de los marcos legales. Ese no es el caso del populismo. Si no, el populismo no sería la amenaza que es, para empezar. Entonces, ese es el segundo objetivo del texto, es tratar de salir de esa falsa disyuntiva, o se es completa y absolutamente populista,
o se es completa y absolutamente liberal y por lo tanto el populismo no aporta absolutamente nada. No puede ser, y con esto termino, para darle la palabra a Paola y luego a ustedes, no puede ser, ustedes creen, si el populismo no representara, si el populismo no pusiera de manifiesto muchas de las limitaciones de las democracias liberales contemporáneas, el populismo no ocuparía el lugar que ocupa en el mundo contemporáneo. Puede sonar a perogrullada, pero hay mucha gente que no lo ve así. Es imposible explicarse el auge del populismo en el siglo XXI si no partimos de las insuficiencias y las limitaciones de la manera en que las democracias liberales funcionaron. Funcionaron bastante bien, vamos a decir, por 3, 4 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero después empezaron a hacer agua, no sé si por todos lados, pero empezaron a hacer agua por muchos lados. Y por supuesto que el populismo se aprovecha de eso, se alimenta de eso, no sé si se aprovecha, se alimenta de eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues qué quiere decir lo que acabo de denunciar, pues que hay que ser críticos, no solamente despotricar contra el populismo y tacharlo de fascismo, que eso es algo muy fácil, pero que no avanza nada la discusión, sino que hay que poner sobre la mesa también las limitaciones de las democracias liberales. En el caso concreto de América Latina, y esto también lo tengo que decir, porque yo he dicho en un par de ocasiones que la democracia liberal empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial. En Europa sí, y en muchos otros países del mundo de Occidente sí, pero no es el caso de América Latina. Las democracias liberales latinoamericanas son muy recientes. Y por lo tanto los déficits, vamos a llamarlos así, de las democracias liberales latinoamericanas son aún mayores que los déficits de las democracias liberales europeas. Pero basta que ustedes piensen en temas como y además, bueno, estamos en Colombia, así es que lo tienen clarísimo. Cuestiones como la inseguridad, cuestiones como el Estado de Derecho, cuestiones como la situación de la mujer. Ustedes piensen en ese tipo de temas, inmediatamente se van a dar cuenta de la magnitud de las lagunas de las democracias liberales latinoamericanas, ¿no? Compensar en esos tres, que son temas muy importantes, bastaría para que ustedes se den cuenta de esas limitaciones. ¿Existen esas limitaciones también en otros países de Occidente? Sí, pero no hay punto de comparación. Vayan ustedes a cualquier país de Europa y en los tres términos que acabo de decir, que son inseguridad, Estado de Derecho y la mujer, la situación es completamente distinta. Yo diría que radicalmente distinta en algunos aspectos. ¿Eso quiere decir que sean el modelo a seguir, que sean perfectas? No. Quiere decir que en temas tan importantes como esos, las democracias liberales europeas nos llevan mucha ventaja, porque nosotros somos unos recién llegados a la democracia liberal, incluido México, por cierto. La democracia liberal en México empieza hasta que termine el monopolio del PRI en el año 2000, hace 25 años. ¿No? Pero no hay democracia, hay muy pocos ejemplos, Costa Rica, Uruguay, durante un tiempo Colombia, durante un tiempo Chile, que funcionaron como democracias liberales. Pero pues, ustedes conocen muy bien lo que sucedió en el siglo XX en prácticamente toda la América Latina. México es una excepción, pero eso no quiere decir que fuéramos una democracia liberal, porque no lo éramos. Siempre ganaba el mismo partido, siempre sabíamos que iba a ganar el mismo partido. Eso no puede ser una democracia liberal, por razones evidentes. Bueno, entonces, esos son los dos aspectos más importantes. Es un texto que, insisto, quizás si lo volviera a escribir hoy, le quitaría algunas paginitas porque está muy largo. Pero yo tenía que hacer ese recorrido histórico para que los lectores y las lectoras se dieran cuenta que creer que la relación entre democracia y liberalismo, porque ahora es una relación tan cercana, siempre lo fue, es un error en términos históricos enorme, porque el siglo XIX está, bueno, el XVIII no digamos, se tenía muy mala opinión de la democracia, pero el XIX está lleno de la tensión entre liberalismo y democracia. Y el recorrido histórico que hago de historia europea del XIX es para mostrar el nivel de las tensiones entre liberalismo y democracia. Tensiones que se fueron aminorando en la medida que transcurre el siglo, por cierto. Y para cuando llega la Primera Guerra Mundial eran infinitamente menores que
para que sea un siglo exacto desde Waterloo, la batalla con la que termina la hegemonía napoleónica en Europa, hasta la Primera Guerra Mundial son son exactamente 100 años. Y ustedes ven cómo esa tensión, esa confrontación, que era muy evidente a principios del 19, ya no era tan evidente a finales del siglo XIX. Con todos los asegúnes y las excepciones y los matices que hay que hacer para hablar de el país X, el país Y, el país X, ¿no? Pero hay tendencias europeas en términos generales que son muy claras y esas son las que traté de yo de pintar o de bosquejar por lo menos. Y pues aquí lo dejo. Le doy la palabra a Paola y luego me interesa muchísimo escucharles a ustedes dudas, comentarios, críticas, porque pues, vine desde México en buena medida, no escucharme a mí porque ya me aburro yo mismo, pero sí escucharlos a ustedes. Gracias, Roberto. Bueno, lo primero es que a mí no me parece que sea realmente largo el texto, esa que es crítica tuya, a mí no me parece, y sobre todo porque creo que el texto sintetiza muy bien esos debates que son necesarios, justamente por lo que tú dices, porque nosotros naturalizamos esa relación democracia y liberalismo y ese recorrido histórico creo que sí es necesario porque ayuda a dar este panorama pues mucho más general, ¿no? Yo con digamos, leyendo el texto a mí me surgieron quizás algunas preguntas. Una que a mí me parece que es muy importante, sobre todo pues también pensando en América Latina, el 19, pero también parte del 20, y es en este esfuerzo que tú haces también de precisar qué llamamos democracia y qué llamamos liberalismo y por qué son diferentes. Me preguntaba también dónde queda la modernidad, porque digamos esa es una discusión importante en el 19 y es si en algún momento la democracia liberal se asocia con el término modernidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en América Latina donde esa discusión por la modernidad en el 19, o sea, necesitamos ser modernos, ¿qué implica ser modernos? La democracia, las elecciones, justamente la adopción del liberalismo. Entonces, bueno, te quería preguntar eso, digamos, como en esta discusión, ¿cómo aparece ese eje de la cuestión de la modernidad? Por otro lado, tú insistes en el texto y lo vuelves a hacer un poco ahora, justamente en que no podemos llamar democracias liberales a lo que pasa en América Latina y México durante gran parte del 20, ¿no? Ahí lo que yo me preguntaba es, bueno, y entonces, ¿cómo lo llamamos? Y si necesariamente darle un nombre a eso es importante o no, ¿sí? Porque a veces justamente es una discusión de, bueno, si esto no es una democracia, entonces, ¿qué es? Son regímenes dictatoriales, democracias de segundo tipo, de segundo grado, insuficientes, bueno, y las implicaciones que eso tiene también, digamos, no solo para el discurso público, sino incluso para el debate electoral, ¿no? Bueno, ¿esto qué es lo que le tenemos que llamar? Una cosa que a mí me llama la atención cuando tú hablas de los grandes desafíos que hoy enfrenta la democracia, siendo uno de esos justamente el populismo, me preguntaba, y eso es un debate muy actual, el papel que ejercen las redes sociales y ese otro tipo de participación política o incluso participación democrática que hoy estamos viviendo a través de las redes, ¿no? Y eso no solo, digamos, nosotros como ciudadanos, sino lo que hace Trump y lo que hace Petro, que gobiernan a través de redes sociales, ¿no? Entonces, en estos desafíos que tú encuentras a la democracia y que el populismo es uno de ellos, ¿cómo ves ese asunto de las redes o estas nuevas formas de participación que no pasan necesariamente por ahí, ¿no? Y quizás finalmente una cosa que me llamó mucho la atención y es la insistencia que tú haces, sobre todo para el siglo XIX, la imposibilidad que hay en México de pensar una nación que no sea liberal, ¿sí? Pensar una nación, digamos, conservadora. Y es curioso porque justamente en Colombia sí existe esa posibilidad de pensar una nación conservadora, ¿no? El ejemplo pues está la regeneración y aquí está Daniel que es el experto en eso, pero también digamos un poco lo que pasa en Ecuador con García Moreno, ¿no? Entonces, y también pareciera que estas naciones conservadoras o incluso, no sé si llamarlo democracias conservadoras, tampoco logran establecer, digamos, unos regímenes tan
digamos, tienen como iguales fracasos que esas democracias más liberales, ¿no? Claro, pero en el caso mexicano, además, que no se logra consolidar, pero bueno, digamos para los casos que quizás no conozco, pues en el caso colombiano, ecuatoriano, pero en otros, ¿cómo ves esas democracias o naciones de carácter mucho más conservador, ¿no? También como qué desafíos tuvieron, bueno, como de alguna manera, no sé si llamarlo fracasos, pero bueno, también las implicaciones que tuvo estos intentos de establecer esas democracias. Y eso un poco conecta de nuevo con el asunto de la modernidad, porque es volver, bueno, es que la democracia no necesariamente son estas democracias liberales, sino quizás en algún momento también estas democracias o naciones conservadoras podían ser concebidas como algo moderno necesariamente o quizás no. Bueno, eso serían como por ahora algunas dudas que me generó el texto. No sé si ustedes tienen algunas otras. ¿Cómo quieren proceder, Roberto? ¿Contestas primero a Paola o quieres recoger más preguntas? Trincadas y complejas. Y luego ya les doy la palabra a los demás. A ver, la cuestión de la modernidad. Yo, sí es una palabra que yo rehuyo, y la rehuyo porque me parece que hay palabras en las ciencias sociales de las cuales se ha abusado, de las cuales se ha abusado tanto que la gente cuando escucha modernidad, es más, los autores ni siquiera me queda claro cuál es la modernidad que tienen en mente cuando emplean el término de modernidad. A ver, yo voy a tratar de ser lo más claro posible con respecto a este tema. Yo voy a hablar de modernidad. Si vamos a hablar de modernidad, vamos a hablar de modernidad política. ¿Cuándo surge la modernidad política en Occidente? Surge con la famosa era de la revolución, incluidas, por supuesto, las revoluciones de independencia de la América Española. ¿Sí? Y ahí, claro, hay una serie de elementos que definen a la política y a lo político, yo creo que incluso hasta la fecha, con todos los avatares que se quiera y con todas las modificaciones que hay que hacer, evidentemente, por el desarrollo histórico, pero algunas de las bases de la manera de entender la política y lo político en el siglo XXI, sus orígenes están en la era de la revolución. Entonces, primero, si vamos a hablar de modernidad, yo no voy a hablar de modernidad en general, porque además depende del campo en el que ustedes se muevan, el término de modernidad tiene acepciones muy distintas. Si están hablando desde una perspectiva de crítica literaria, tiene una cierta connotación. Si están en el ámbito de la historia política, esta es la connotación que yo creo que es la connotación más importante. Si están hablando desde la perspectiva de la filosofía, es una cosa bastante más ambiciosa y más abarcadora, porque la filosofía lo es por naturaleza. Entonces, yo me voy a limitar a la modernidad política. Y nosotros, como todas las demás revoluciones de la era de las revoluciones, contribuyeron de una u otra manera a esa modernidad política. Y de hecho, lo digo por ahí en el texto en algún momento, aunque no me detengo en esa cuestión, el liberalismo, parte del atractivo del liberalismo es porque se le asoció con la idea de lo moderno, con la idea del progreso. ¿No? Es uno de los atractivos, de los muchos atractivos que ejerció el liberalismo durante la era de las revoluciones, tuvo que ver con ese enorme atractivo, que esa era la noción de progreso, la noción de lo moderno, de modernidad, estaba relacionada al, al liberalismo. Y eso, por cierto, me va a llevar a la última cuestión. Esta pregunta que me haces de decir, ¿el conservadurismo puede ser moderno? Pero antes de regresar a eso, trato de contestar a las otras cuestiones. Lo de si darle nombre a los regímenes importa o no importa. Yo sí creo que importa, ¿no? Sí creo que importa si nosotros nos podemos definir, y nosotros me refiero a los países de América Latina, como democracias liberales o no. Porque además en el siglo XXI no hay muchas opciones. Si no eres una democracia liberal en el siglo XXI, pues eres un régimen autoritario. Y por cierto, una cosa muy curiosa que se dio después de que yo escribí mi texto. Por primera vez en el 2024, desde que se empezaron a hacer estas clasificaciones de los regímenes que son democracias liberales y los regímenes autoritarios, me llamó la atención, lo leí en The Guardian el otro día, un periódico inglés.
por primera vez desde que empezó esta clasificación de democracias liberales y regímenes autoritarios, hay más países en el mundo que son regímenes autoritarios que democracias liberales. Hombre, por supuesto, habría que ver cuáles son las variables que toman en cuenta para estas clasificaciones, pero en todo caso el dato per se me parece revelador. Ya no podemos decir que la mayoría de los países son democracias liberales. Y por cierto, los Estados Unidos no está incluido ya dentro de, y con Trump está de más que se los diga, con la cantidad de tropelías que ha cometido Donald Trump, esperar que si siguieran los Estados Unidos dentro de las democracias liberales, yo hubiera sido el primer sorprendido. En esa clasificación de The Guardian, Estados Unidos ya no está entre las democracias liberales. Y creo que con sobrada razón ya no está, ¿no? Bueno, entonces, no, yo sí creo que los nombres son importantes. Si México no es una democracia liberal, México entonces, pues que es un régimen autoritario, es una dictadura, no sé, en el siglo XXI ya no tenemos un régimen populista. Ahora, yo creo que la pregunta de Paula tiene que ver con el final del texto. A cualquiera de ustedes que lo haya leído, pues como el texto, si se dieron cuenta, si lo leyeron, pues acaba con una pregunta. La pregunta es, ¿qué respuesta darían los latinoamericanos y las latinoamericanas si se les planteara una pregunta tan sencilla como la siguiente? ¿Vive usted en una democracia liberal? Como pregunta. Yo creo que muchos latinoamericanos y latinoamericanas responderían que sí. Yo creo que muchos latinoamericanos y latinoamericanas responderían que no. En el caso específico de México, aunque solo fuera por el tema del Estado de Derecho, yo sé, hombre, yo no sé si contestaría democracia liberal porque prácticamente no tengo otras opciones. Pero lo cierto es que en un país en donde el nivel de impunidad es alrededor del 94% de cualquier tipo de delito, pues hablar de Estado de Derecho me parece, pues no sé, por lo menos ingenuo, por lo menos, ¿sí? Entonces, y que quede claro, mi artículo, pues como prácticamente nada de lo que escribo pretende dar respuesta, porque no es ninguna casualidad que el texto termine con una pregunta. No, sigue siendo una pregunta abierta. Podemos hablar de democracias liberales. Vuelvo a los tres grandes temas que les puse sobre la mesa. Con las lagunas de los estados de derecho en los países de América Latina. Ahorita, por ejemplo, que venía en el Divi, esta cuestión de sentarse atrás o sentarse adelante. En México siempre nos sentamos atrás, pero aquí hay que sentarse adelante. Entonces, pues empecé a indagar por qué esa cuestión de que aquí se sientan adelante. Y lo que me intentó de explicar el señor es la legalidad de la ilegalidad o la ilegalidad de la legalidad. Pueden considerarlo una minucia, pero algo dice del Estado de Derecho, en este caso Colombia. Y como esas, en todos los países de América Latina tenemos cuestiones como esas. Entonces, ante esas lagunas del Estado de Derecho, y luego vamos al tema de la inseguridad. Y claro, yo viniendo de México, como ustedes pueden suponer, este es un tema fundamental, pero no es un tema fundamental por el narcotráfico mexicano. Es un tema fundamental porque en la teoría política, como ustedes saben, ¿cuál es la primera decisiva y perentoria obligación de cualquier Estado? Pues ofrecer seguridad, ¿no? Hobbes, por utilizar el ejemplo paradigmático. Esa es la primera obligación de cualquier Estado, ofrecer seguridad. Pues en México no ofrece seguridad. Ya nadie usa las carreteras en México en la noche. Fui no hace mucho a dar un curso a Culiacán. Culiacán está en el estado de Sinaloa, es la ciudad más peligrosa de América Latina. Literalmente. Para que ustedes calibren de lo que estoy hablando. Bueno, en el día desierta la ciudad por casi un calor del diablo. Y en la noche desierta porque nadie sale en la noche. Yo no pude ir a cenar con los colegas de la universidad que me invitaron porque los restaurantes cierran a las 5 de la tarde para que la gente pueda llegar a su casa antes de que con luz solar. Esa es la magnitud, esos son los niveles de inseguridad en México. Y lo viví hace
3 meses. Nadie va a dar cursos a Culiacán. Yo como, cuando me dijeron, les dije, oye, pues yo tengo 3 chamacos, entonces que tengo que mantener, y les pregunté cuánto pagan, no, pues tanto, no, yo sí voy. Pero nadie quiere ir a Culiacán, nadie va a Culiacán, ¿no? Y yo y los organizadores me dijeron que no saliera de mi hotel. Primera vez en mi vida que yo voy a un evento académico a cualquier ciudad del mundo y los organizadores me dicen que no salga de mi hotel. Bueno, y la otra cuestión, la cuestión de la mujer, ¿no? Pues piensen ustedes en el Estado de Derecho, piensen ustedes en la inseguridad y piensen en el tema de la mujer, la cuestión de la mujer en muchos países de América Latina. Y entonces, claro, por eso el final de mi texto. Vamos a responder así con mucha seguridad. Sí, sí, México es una democracia liberal. Yo tengo mis muy serias dudas. México puede ser considerada una democracia liberal e inmediatamente hay que hacer una serie de matices y de asegúnes. Y eso aplicaría prácticamente para todos los países de América Latina, con contadísimas excepciones. Contadísimas excepciones. Bueno, entonces todo esto para decir que yo sí creo, no, me recuerda un poco esto de Shakespeare, de What's in a Name. Bueno, es que sí, los nombres, a mí sí me parece que los nombres importan, ¿no? Porque eso además nos da pie a adentrarnos, a analizar y a ser críticos con lo que supuestamente somos. Porque se nos dice con enorme frecuencia que, pues, ¿cuánta gente no he escuchado yo? Sí, México es una democracia liberal, y lo dicen con una asertividad que a mí, digo, me llama la atención. El tema de las redes sociales, híjole, a ver, en términos efectivos, en términos reales, las redes sociales han sido tremendamente útiles para los líderes populistas, ya sean de derecha o sean de izquierda, ¿sí? Es un mundo, sobre todo el mundo Twitter y el mundo X ahora. Yo no tengo X, o tengo Twitter, porque con lo poco que me llega del mundo Twitter no quiero saber nada del mundo Twitter. El mundo Twitter se presta a muchas cosas que me parece que yo creo que van en buena medida en contra de una profundización de una cierta noción de ciudadanía, que es la noción que yo defendí. Es un mundo de simplificación, es un mundo de dicterios, es un mundo de descalificaciones, es un mundo de superficialidad. Ese es el mundo. Estoy limitando. Las cosas son bastante más complejas que el mundo X o el mundo Twitter, pero me parece un muy buen ejemplo de lo que predomina en términos generales en las redes sociales. Entonces, claro, pues, un mundo que está en buena medida definido por los elementos que acabo de mencionar, a mí no me interesa en lo absoluto, y no creo que contribuya mucho a la noción de ciudadanía que a mí me gustaría ver reforzada en mi país y en toda América Latina. Dicho esto, también soy escéptico con respecto a la famosa primavera árabe. Es un muy buen ejemplo, ¿no? En Occidente una cantidad de tinta que se fue en vean lo que las redes sociales hacen por la democracia, ¿no? Por todos esos países, la democracia árabe, si no estoy mal, 2011, 2012. Bueno, todos los amantes de las redes sociales estaban encantados. Vean lo que hacen las redes sociales. Ustedes vean cuáles fueron los resultados finales en todos esos países, salvo uno, que es Túnez, lo que pasó con toda esa parafernalia mediática de la famosa primavera árabe. Acabó en agua de borrajas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos elogios desmedidos y superficiales, me parece a mí, de las redes sociales y de su enorme contribución a la democracia y a la ciudadanía y a la democracia liberal. Por cierto, el caso, y lo menciono por ahí en el texto, en una nota, si no estoy mal, la primera vez que se denominó a un ciclo de revoluciones la democracia no era la primavera árabe, fue la primavera de los pueblos, las revoluciones de 1848 en Europa. Pues es exactamente lo mismo, que no existía, por supuesto, X. La inmensa mayoría de las revoluciones del 48
Vean lo que pasó en los primeros meses y vean cómo terminaron las revoluciones del 40. Una vez más, con contadísimas excepciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con... Yo soy muy escéptico y muy crítico de las redes porque yo veo los efectos de las redes, sobre todo en los jóvenes. De hecho, a mí voy más allá de las redes. El simple hecho de que los jóvenes del mundo actual estén pendientes 24 horas al día de una pantallita, me parece de una fatuidad, ¿no? Y además, atenta, estoy aquí pensando sobre todo en el chat GPT, supongo que eso no son las redes, es otra cosa, pero la manera en que el chat GPT atenta contra eh, el mundo académico universitario, contra algunos de los aspectos que yo considero que son el eje de flotación de la vida académica universitaria y del nivel de exigencia que debe de tener la vida académica universitaria en América Latina y en el mundo. El chat GPT le pega al eje de flotación de eso. Entonces, a mí estos elogios desmedidos ahora del chat GPT, proviniendo sobre todo de académicos, a mí me deja perplejo. Porque una de dos, o no saben cómo funciona, ¿no? Yo me tuve que meter a fondo con el chat GPT porque detecté casos de chat GPT en mi grupo y dije, ¿y ahora cómo le hago para probar que esto es chat GPT? Desde el primer párrafo yo sabía, hay un par de trabajos que yo sabía que no eran escritos por estudiantes de licenciatura de 18, 19 años. Uno en particular sobre la política y la ética en Espinosa. Desde el primer párrafo supe que ese era un trabajo hecho con ChatGPT. Claro, el gran reto fue probar que fue un trabajo escrito con ChatGPT. Me costó, pero para eso me tuve que meter yo al dichoso ChatGPT que yo no tenía. Entonces sé perfectamente cómo funciona el ChatGPT. Finalmente, sí, el ChatGPT, no sé si ustedes lo sepan, pero inventa referencias. El autor existe, la revista existe, el número existe, el volumen existe, el número existe, lo único que no existe, y el tema sobre el que se ocupa el autor o la autora es un tema que ese autor o autora trabaja. Lo único que no existe, el texto. Ustedes se van a la revista, página 328, 352, y se van al número físico o electrónico, y dicen, pues no existe, no existe, ¿no? Pero ahí están los académicos, muchos académicos, deshaciéndose en elogios al chat GPT. En fin, dejo el tema del chat GPT. Y ya para no alargarme demasiado en las preguntas de México como nación liberal, claro, aquí la trampa es, que ustedes no lo saben porque no son mexicanos ni mexicanas, pero en México si tiene por supuesto, es una mitología de que los buenos de la película son los liberales del siglo XIX y los malos de la película son los conservadores del siglo XIX. En México, el término conservador tiene una carga axiológica negativa enorme. Esa fue la misma carga que explotó López Obrador, porque todo lo que no le gustaba y todos los que lo criticaban, que eran conservadores, independientemente de que en términos políticos no tuvieran nada de conservadores, eso no importaba. López Obrador jugó muy bien con eso. Entonces todos los que criticábamos a López Obrador éramos conservadores, cuando no somos conservadores en términos, bueno, yo no me considero conservador en términos políticos, pero mucha gente que no era conservadora, esa era su manera de... ¿Por qué? Porque en la historia de bronce mexicana, los liberales del 19, Benito Juárez a la cabeza, eran los buenos, los ídolos, y los conservadores con Alamán, Lucas Alamán a la cabeza. Por cierto, Lucas Alamán, el mejor historiador mexicano de todo el siglo XIX, por lo menos de la primera mitad del XIX, y la cabeza mejor amueblada de toda la primera mitad del siglo XIX en México. Era conservador, bueno, y como si fuera un pecado ser conservador, no es un pecado, es una ideología política como cualquier otra, ¿no? Pero López Obrador lo explotó de maravilla y le funcionó bastante bien. Entonces, claro, lo que pasa es que el caso mexicano, ya lo dijo Paola, yo no pretendo generalizar con base en el caso mexicano. Aquí el caso colombiano es un muy buen ejemplo de cómo se podía ser conservador sin mayor problema en Colombia. No sé ahora qué utilizaciones en específico, yo no sé si el presidente Petro le da qué uso le da al término conservador. Dudo mucho que sea el que López Obrador le daba. Pero en todo caso, con la pura historia conservadora que ustedes tienen en el siglo XIX, dudo muchísimo que Petro la utilice o siquiera la pueda utilizar como la utilizaba López Obrador.
El pecado de los conservadores mexicanos estuvo en que fueron los quienes llamaron a Maximiliano a ser emperador, un emperador austriaco, a ser emperador de México. Entonces ese pecado los marcó por el resto de su existencia, ¿no? Y esto se relaciona con la última pregunta de Paola, que si el conservadurismo puede ser moderno. A ver, si estamos hablando en términos de modernidad política y de esa serie de principios políticos que surgen en la era de las revoluciones, pues podía ser tan moderno un régimen conservador como un régimen liberal, ¿no? Ambos eran regímenes constitucionalistas, ambos eran regímenes que en el papel respetaban los derechos individuales, ambos eran regímenes que realizaban elecciones periódicamente. Entonces ahí se puede ser tan moderno, o creo que se puede ser tan moderno en términos políticos, en términos visto desde una perspectiva constitucional e institucional, siendo conservador que siendo liberal. Lo que pasa es que vuelvo aquí, y ahora sí con esto termino, algo que ya dije. Durante la era de las revoluciones, ¿cuál fue la ideología revolucionaria? Con mucho cuidado, no la estoy utilizando con la connotación que tiene en el siglo XX el término revolucionario, pero ¿cuál fue la ideología que más que ninguna otra contribuyó a terminar con el antiguo régimen durante la era de las revoluciones? Pues el liberalismo, no hay muchas vueltas que darle. A veces mezclado con republicanismo, por cierto. Esta división que muchos historiadores quieren hacer otra vez, aquí está el liberalismo, aquí tiro la raya y acá está el republicanismo. Durante el periodo que yo llevo 25 años estudiando, que es el de las independencias, esa raya no existe. Liberalismo y republicanismo están así. Piensen ustedes en muchos de sus líderes de la independencia colombiana, son liberales y también son republicanos, sin mayor contradicción ni mayor problema, ¿sí? Ahora sí. Pensando en el origen de las democracias liberales, las revoluciones que las parieron debieron ser las últimas, ¿cierto? O sea que intrínsecamente estos regímenes que nacen, el modelo democrático liberal con la separación de poderes y la representación, que pues normalmente era una representación de la alta burguesía, no era una representación universal, un sufragio universal, aborrece otras revoluciones, no las concibe, las reprime, las previene. Y creo que esta todavía es la mentalidad de la democracia liberal frente, por ejemplo, al estallido social que nosotros tuvimos acá hace unos años, frente a la protesta. Y me pregunto si intrínsecamente esto condena a una democracia liberal a un cliché, digamos, de moderación antirevolucionario. Y esto lo digo pensando en lo que decía Maquiavelo cuando reflexionaba sobre la democracia romana, que era una democracia republicana directa, ¿no? Y cuando reflexionaba sobre la huelga revolucionaria de la plebe y el tribuno de la plebe que le oponía el veto al cónsul, que era elegido por todo el pueblo. Y allá Maquiavelo decía algo que es absolutamente contrario pues a lo que podría pensar un líder contemporáneo. Decía Maquiavelo, los conflictos son buenos porque mejoran las instituciones, porque de un conflicto social grave como fue digamos entre patricios y plebeyos el romano, pero él lo estaba pensando también con respecto a la Italia del siglo XV, decía los conflictos son buenos porque mejoran las instituciones. De ese conflicto nació una magistratura que limitaba los abusos, atajaba los abusos de poder. Hoy no se concibe absolutamente ningún conflicto como bueno, ni siquiera interno, ni siquiera fisiológico a ciertas situaciones de grave desigualdad social, y un gobierno democrático liberal se piensa comprometido, creo yo, en casos extremos, incluso a la represión. Esta es mi impresión. Por otra parte, yo soy italiana y nuestra constitución es de una república democrática fundada sobre el trabajo, así se define en su comienzo la República Italiana, y esto era, digamos, el resultado de cierta prevalencia de
movimientos partisanos de izquierda dentro de la constituyente, en sentido un poco antiliberal. ¿En qué sentido? Porque el liberalismo italiano era el liberalismo postunitario de finales del siglo XIX, que era, digamos, un gobierno paternalista del norte burgués, industrializado, comprometido con el concordato, con la iglesia. Entonces, para nosotros, tradicionalmente en Italia, el liberal identifica cierta época histórica, que es pues, la época de los gobiernos de finales del siglo XIX. Entonces, me pregunto si esta fórmula de democracia liberal surge, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial para, digamos, amarrar ciertos estados, obviamente vinculados con el modelo económico de progreso capitalista, para amarrarlos en una especie de club de los buenos frente a todos los otros malos del mundo. Entonces, lo que quiero decir es que para mí todavía es como polisémico, aparte, claro, esta definición de democracia liberal que está clara y es lo que le acredita a un Estado que cumpla con ciertos requisitos para estar en el club de los buenos, frente a las teocracias, frente a los extremismos, etcétera. Pero, digamos, históricamente, como yo me dedico a la historia antigua, me cuesta atribuirle un solo significado al liberal. Por otra parte, a propósito de la presidencia, no sé, presidenta de México, no sé si escucharon el grito de independencia que ella hizo. Y fue nuevo, ¿no? Fue algo nuevo. Para mí, siempre que los temas de la integración de los derechos indígenas, o de la integración o asimilación a veces, se miren desde el marco del Estado de Derecho decimonónico, constitucional, se trata de una pura contradicción. O sea, uno no puede tener un derecho que es occidental, que es el derecho constitucional basado en los modelos anglosajón, europeo, y seguir afirmando que entre más indígenas, menos occidentales somos. Es una contradicción o una hipocresía peor, consabida, una hipocresía consabida y últimamente pues una forma de populismo. Esta es una opinión, no es una pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno. Okay, a ver. Si la democracia liberal es antirrevolucionaria, a ver, vamos a partir de, yo creo que es a ver, no, quizás no estés de acuerdo, pero el término revolución, el concepto de revolución, la categoría de revolución ha perdido desde la caída del muro de Berlín y la desmembración de la Unión Soviética. Hay que tener mucho cuidado. El concepto revolución ya no tiene para nada ni la fuerza ni el contenido que tenía hasta hace 35 años. Eso partimos de esa base. Que la democracia, si es así, a mí ya no me resulta tan convincente esto de que la democracia liberal es antirrevolucionaria. Si partimos de la base de que la noción, categoría, concepto de revolución ya no tiene ni remotamente el poder que tuvo durante mucho tiempo. Mire, el aura de la Revolución Cubana se extinguió en América Latina hace medio siglo, no ayer, ¿no? Entonces, a ver, la democracia liberal está por la estabilidad en términos generales, como lo está cualquier otro régimen por lo demás. Pero yo de ahí a decir, yo nunca afirmaría, creo que es engañosa la afirmación, la democracia liberal es antirrevolucionaria. Creo que se presta a interpretaciones demasiado simples, porque además, si ser revolucionario y estar por el cambio es el club de los buenos, para utilizar una expresión que tú utilizaste al final, con otra connotación completamente distinta, voy a regresar a esto del club de los buenos, porque me interesa mucho. Pues está claro que si la democracia liberal es antirrevolucionaria y ser revolucionario te pone en el club de los buenos, pues ya le estás descalificando a la democracia liberal de una manera que me parece a mí demasiado simple, demasiado apresurada. No, yo creo que las cosas son bastante más complejas.
cualquier gobierno, incluidas las democracias liberales, están por la estabilidad, sí, pero esto incluso por los regímenes, incluso los regímenes populistas, ¿no? Ellos no quieren una revolución en el sentido que tenía el término revolución, porque una revolución implicaría voltear las cosas de cabeza, y voltear las cosas de cabeza implicaría de entrada que los populistas ya no estuvieran en el poder, porque si no, no estás volteando las cosas de cabeza. Y esa era la noción que tenía el concepto de revolución. Entonces yo creo que ahí sí hay que hilar más fino, porque yo no jamás afirmaría la democracia liberal es antirrevolucionaria, porque me parece que simplifica muchísimo la enorme complejidad del mundo político contemporáneo. Ahora, en cuanto a Maquiavelo, esta noción de que la República Romana era muy democrática, pues tú sabes muy bien cómo en las elecciones en la República Romana, y terminaban siendo elecciones bastante oligárquicas, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, más allá de esta cuestión, y efectivamente está esta noción tan atractiva de Maquiavelo, de que el conflicto entre los nobles y la plebe fue lo que en buena medida explica sí, la vitalidad política de la República Romana. Una república que no se olvide, duró medio milenio. O sea, es una estabilidad, aunque sea en términos de por supuesto, el siglo I ya es otra cosa porque empieza a hacer agua la República por todos lados. Pero hablar de medio milenio, eso nos dice muchísimo de la enorme estabilidad que es el objetivo primero de cualquier régimen, evidentemente, ¿no? El famoso mantener el ostato del príncipe. Ese es el objetivo uno. No, yo tampoco iría a otra equivalencia, y esto tiene que ver un poco con lo que dije hace un rato sobre que decir que la democracia liberal es antirrevolucionaria me parece demasiado simple. Yo tampoco diría que democracia liberal igual a represión. Una vez más, esto te coloca, plantear las cosas así, democracia liberal igual a represión, te coloca inmediatamente en la democracia liberal como un régimen eminentemente represivo. Yo veo el funcionamiento de muchas democracias liberales europeas, yo veo el funcionamiento de muchas democracias occidentales, y de las últimas cosas que me vienen a la cabeza es que son eminentemente represivas. Se recurre a la represión porque no hay régimen. Si el objetivo es mantener el ostato, pues evidentemente todo mundo en algún momento, si ve en peligro esa estabilidad, va a recurrir a la represión. Pero definir a las democracias liberales por su carácter represivo, no sé, no sé, pensemos en Costa Rica, en Uruguay, en Nueva Zelanda, en Australia, en muchos países de Europa Occidental. Yo de las últimas términos que vienen a mi cabeza al ver cómo funcionan esos regímenes, Europa del Norte, estas democracias liberales son eminentemente represivas. Una vez más, las democracias liberales son infinitamente más complejas. Cualquier identificación que tú hagas, la democracia liberal es una sola cosa, va a ser una simplificación. Y esta me parece una simplificación. Yo jamás, hombre, no sé, tú por supuesto que tienes en mente, creo que estabas pensando en el caso de Colombia hace poco, o en el caso de las manifestaciones en Chile hace no muchos años. Bueno, ese carácter represivo define absolutamente todos los regímenes en la historia de la humanidad, porque ¿qué Estado no va a mover su aparato represivo si se ve amenazado? Ahora, de ahí a que eso sea una constante en las democracias liberales contemporáneas, yo creo que media un abismo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor lo que tú me podrías replicar es que tú estás pensando sobre todo en ciertos países de América Latina, ¿no? Ahora, incluso en América Latina, ¿no? Ok, ok. Y voy a la cuestión del término liberal y del sentido antiliberal de la Constitución italiana cuando se creó al final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en mi texto soy bastante cuidadoso de no pretender darle a
al sustantivo liberal o incluso como adjetivo una definición amplia, porque lo acabas de decir tú. En cada país, no sé si en cada país, pero casi tiene una connotación muy especial. Pensemos en ¿cuál es el país que pasa por ser el gran ejemplo de democracia liberal y de ser un gran ejemplo de liberalismo en todos los sentidos de la palabra liberalismo, incluido por supuesto el económico, liberismo en italiano, en los Estados Unidos? Bueno, ¿cuál es la connotación que tiene el término liberal en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos de hoy? Es una palabra casi prohibida. Que te digan liberal en los Estados Unidos es casi un pecado, ¿no? Porque eso te convierte en una persona de izquierda, pero de izquierda a izquierda. Pero eso te habla de dónde está colocado el espectro político en los Estados Unidos. Pero si ustedes se salen de los Estados Unidos, el término liberal en Europa tiene una connotación completamente distinta. No es ningún pecado ser liberal en Europa. Bueno, no sé ahora. Sobre todo en algunos países, incluido Italia, por cierto. Pero sí casi que nos tendríamos, lo acabo de decir o lo sugerí al menos cuando hablé sobre la diferencia entre ser liberal en México en el 19 y ser liberal en Colombia en el 19. Insisto, cada país, por supuesto, se pueden hacer ciertas generalizaciones. En ciencias sociales o hacemos ciertas generalizaciones o no hacemos ciencia social. Pero sí, ¿tu nombre? María Teresa, qué bueno que sacaste el tema, porque efectivamente las connotaciones del término liberal pueden variar mucho, no solamente de una época a otra, sino dentro de una misma época de un país a otro, ¿sí? Yo creo que fui cuidadoso con respecto a eso en el texto, pero puede ser que se me haya escapado ahí alguna generalización con respecto a lo que significa ser liberal o ser liberal, ¿no? Sí. Sí, es que ya es muy difícil, digo, cito a Bobbio ahí en un texto del 85, ya es muy difícil, es imposible más bien, ser liberal y no ser algo democrático, o ser democrático y no ser algo liberal. Tú ve cómo está el entramado institucional y constitucional de cualquier democracia liberal. Ya están así, ¿no? Por eso es que la expresión esta de democracia liberal me parece tan poco aceptada. Y termino con la cuestión de los buenos, porque efectivamente lo que sucede, esto no lo dije, está en el texto, pero no lo dije en mi presentación. ¿Qué es lo que define al arreglo político desde una perspectiva sociopolítica, los arreglos políticos surgidos de la Segunda Guerra Mundial? El Estado de Derecho, el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es la plasmación más clara, más directa y creo que más contundente de principios democráticos por los que se empezaron a batallar desde la era de las revoluciones, pero que hasta que no surge el estado de bienestar al final de la Segunda Guerra Mundial, no se habían convertido en realidad. Hombre, ¿qué es básicamente el estado de bienestar? Es dar condiciones de salud, educativas y seguridad en el trabajo a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Se dice pronto, pero para llegar a eso, si la era de las revoluciones empieza en 1775 y la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, son casi 200 años para poder llegar a eso. Ese arreglo tan excepcional, y eso existe en el texto, es que en mi introducción dejé muchas cosas fuera, un arreglo tan excepcional como el estado de bienestar no se pudo haber llegado si no hubiera sido por la debacle, primero, de la crisis del 29, antes, el surgimiento del proyecto soviético, después las crisis del 29 y después todo lo que representó la Segunda Guerra Mundial, con holocausto y bombas atómicas incluidas. Tenía que suceder algo de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial para que los líderes europeos dijeran, algo tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. Y no solamente algo tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir, sino que además tenemos que enfrentar el desafío de la Unión Soviética, porque no se les olvide, la victoria de la Segunda Guerra Mundial sin el Ejército Rojo no se explica, ¿no? ¿Cuál es una de las batallas definitorias de la Segunda Guerra Mundial? Stalingrado, ¿no? Pues, cualquiera que conozca un poco sobre la Segunda Guerra Mundial lo sabe. Bueno, a eso tenían que hacer frente los líderes de Europa
y sobre todo ya con la sombra de Estados Unidos encima. ¿Y qué surge? ¿Qué es lo que surge? Bueno, surge el estado de bienestar, pero al mismo tiempo surge eso que su profesora, porque eres profesora de muchos de los aquí presentes, planteó como el club de los buenos, y nunca mejor dicho, y les voy a decir por qué. Porque lo que surge al final de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es Occidente, el club de los buenos, contra todos los que siguen el proyecto soviético, que son el club de los malos. Suena a maniqueísmo atroz, pero la Guerra Fría, en términos políticos, fue de un maniqueísmo atroz. Era el mundo libre. La expresión mundo libre, que ya nadie utiliza, por supuesto, pero la expresión mundo libre, ¿de dónde surge? Pues de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los Estados Unidos pretendieron definir la idea del mundo y la idea de la sociedad, la idea del hombre, la idea de la sociedad, la idea de la política y la idea de lo político que los Estados Unidos quisieron transmitir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esa manera es ininteligible sin el proyecto soviético. Y también creo que influyó muchísimo para el surgimiento del estado de bienestar la crisis del 29, que mostró las enormes limitaciones de la economía dejada a sí misma, sin la intervención del Estado, dicho de otra manera, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense lo que representaron esos 6 años de guerra para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas europeas, europeos y europeas. Y solo así se explica, Piketty lo tiene un capítulo en su libro más famoso, en el de 2014, El Capital del siglo XXI. Tiene un capítulo muy bonito sobre eso, ¿no? Tenía que ser algo tan excepcional como la Segunda Guerra Mundial, yo agrego, aunado a el proyecto soviético y la crisis del 29 para que pudiera surgir un arreglo como el del estado de bienestar. ¿Y qué representa el estado de bienestar en términos políticos? Pues la conjunción entre democracia y liberalismo como no se había dado en la historia de Occidente. Por eso es que yo le doy tanta importancia al surgimiento de la democracia liberal al final de la Segunda Guerra Mundial, porque estoy incluyendo el Estado de Derecho. Y vuelvo al punto y con eso termino. Ustedes imagínense lo que representa para los ciudadanos, representó para los ciudadanos y las ciudadanas europeos y europeas que la salud, la educación y el trabajo estuvieran por primera vez en la historia de Occidente cubiertos para todos y todas ellas. Es toda la diferencia del mundo. Y eso explica en buena medida, por cierto, el, el, el éxito de la economía occidental durante las primeras, por lo menos los 30 gloriosos le llaman los franceses, entre 1945 y 1975. Ya después, con la crisis del petróleo, la cosa se empezó a complicar. Pero, y ahí obviamente también el plan Marshall y el apoyo de los Estados Unidos fue fundamental. Ahora sí. Hay una pregunta al profesor Jorge, pero el profesor Jorge y todos queremos que ustedes participen. Tienen aquí un lujo que es tener al profesor Breña. Van aquí ustedes, si quieren preguntarle algo al profesor, aprovechen. Claro, aprovechen. Adelante. Buenos días. Pues desde mi perspectiva, usted al inicio de su presentación, cuando la profesora le hizo algunas preguntas acerca del impacto de las redes sociales, usted mencionó que, digamos, ese mundo a usted no le interesaba porque le parecía superficial. Uh-huh. Sí. Ahí va mi pregunta. No sé si usted estará enterado del caso de lo que ocurrió hace 2 o 3 semanas en la República Federal Democrática de Nepal. Hubo un golpe de Estado porque el Estado de Nepal básicamente vetó el uso de redes sociales para la libre expresión de su población respecto a las inconformidades que tenían con el sistema. Ellos cierran el uso y lo dejan, digamos, desactivado para todos y se forma el golpe de Estado. Entonces, mi pregunta va dirigida a que, desde mi perspectiva, el impacto de las redes sociales en la supervivencia y en el mantenimiento y en la estabilidad de una república es innegable.
el hecho de que exista una plataforma que permita que se manifieste la libertad y las disconformidades del pueblo frente al poder y la estructura que existe gubernamentalmente hablando es totalmente importante. Y no solamente en eso, sino también hace una completa evolución de todos los mecanismos de elección y de representación, porque también después de que ocurre el golpe de Estado y ellos asesinan a la esposa del primer ministro, ellos empiezan a elegir a sus propios gobernantes a partir de una aplicación que se llama Discord, parecía el Zoom que ustedes manejan. Y básicamente, exactamente, Discord. Y se llena un servidor en el cual ellos eligen a sus propios gobernantes. Y digamos que desde mi punto de vista, esto puede ser visto como un primer vistazo de lo que puede llegar a ser una verdadera representación en el que puede existir una voz y un voto para toda una población. No, te agradezco que... ¿Tu nombre? Juan Miguel. A ver, te agradezco tu comentario porque me da la oportunidad de matizar algunas de las cosas que dije, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo sea negativo respecto a las redes sociales, por supuesto que no, ¿no? Tú ya pusiste de manifiesto varios aspectos que se pueden considerar positivos. Y voy a mencionar uno que puede parecer trivial, pero que quizás no lo sea tanto, que es, y esto tiene que ver no tanto con las redes sociales como con el hecho de que todo el mundo trae un teléfono, ¿no? Y todo el mundo puede grabar ciertas cosas. Hay muchos incidentes que ocurren cotidianamente en México que tienen que ver con clasismo y con racismo, que nada ha puesto tan de manifiesto y de manera tan evidente como personas que grabaron esos acontecimientos, ¿no? Y que, por cierto, le permitieron a las autoridades proceder legalmente contra ciertas personas. Entonces, aunque solamente fuera por eso, ¿no? Porque América Latina sigue siendo un subcontinente profundamente clasista y racista, esa es una contribución que yo considero muy importante del hecho, insisto, estas no son las redes. Bueno, en parte sí son las redes, porque uno graba el incidente y luego lo difunde y se conoce y además, insisto, se utiliza como evidencia y se ha utilizado como evidencia y se ha procedido contra muchas personas en México que han tenido manifestaciones flagrantes de clasismo y racismo contra las cuales antes era imposible proceder, si no fuera porque todo el mundo trae su aparatito en la bolsa, ¿no? Entonces, sí tengo que matizar. Mi juicio era, sobre todo, y está en el texto, yo no me meto en el tema de las redes sociales en el texto, pero era con base en una noción de ciudadanía como la que yo defiendo en el texto. Yo soy muy escéptico a que las redes sociales contribuyan a esa noción de ciudadanía que yo planteo en el texto. Ahora, acabas de dar un muy buen ejemplo, el de Nepal, ¿no? Yo nada más te invitaría a que, así como sucedió con la primavera árabe, veamos no lo que está sucediendo ahorita. ¿Cuál es el resultado final de todo lo que está sucediendo ahorita? En la primavera árabe, juicios como el tuyo, valoraciones como la tuya, se escucharon en todo Occidente. Se nos llenaba la boca en Occidente. Ya ven la contribución de las redes sociales. Se aplacaron las cosas. El único, hasta donde yo tengo registrado, el único país en el que se puede hablar de un renacimiento político, de una primavera política, es Túnez. En todos los demás, en donde tuvo lugar la primavera árabe, todo acabó en agua de borrajas. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con dejarse llevar por el momento. Hay que ver lo que en el mediano y largo plazo sucede con esos regímenes. Ojalá que Nepal pues siga en el camino que tú sugieres que está siguiendo, ¿no? Por cierto, hay que tener mucho cuidado también. Yo soy muy escéptico con respecto a esto de el voto electrónico y todo lo decidimos electrónicamente, ¿no? Yo, habría que ver. Suena muy atractivo, sobre todo para alguien como tú y de tu edad, suena muy atractivo. Ahora en Nepal, de ahí a decir, ahora en Nepal a los funcionarios públicos se les va a elegir electrónicamente con base en esta plataforma, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso es algo muy, muy de ahorita,
a ver qué pasa mañana y a ver qué pasa pasado mañana. Entonces, pues si vamos a hacer una valoración de la contribución de las redes sociales, que no sea en el momento, porque en el momento puede ser tremendamente optimista y tremendamente positiva. Vuelvo a la primavera árabe, pero hay que ver qué pasó. Y los cambios fueron, Egipto es un magnífico ejemplo. Los militares regresaron al poder, muertos de la risa, ¿no? ¿Cuál primavera árabe? En fin, yo entiendo tu entusiasmo, porque además a tu edad seguramente yo me hubiera entusiasmado igual que tú. A lo que yo les invitaría es que sean un tanto escépticos y que no se queden con los cambios de acá de la superficie. ¿Va a cambiar el régimen nepalí? Lo veremos dentro de 6 meses, un año. Y entonces ahí ya podemos calibrar qué tanto contribuyeron o no las redes sociales a los cambios en el régimen nepalí. Pero eso está por verse. Eso sería mi única. Comparto tu entusiasmo incluso, pero yo solo llamaría a ser más precavidos y no emitir juicios con respecto, sobre todo a una cuestión tan importante como el futuro político de un país, con base en lo que ha sucedido durante 1 o 2 o 3 semanas. Ahora, eso no resta un ápice la enorme importancia de algo que tú dices, pero una vez más sobre eso hay que tener cuidado. Esa capacidad que tú dices de por fin, pues todo el mundo se puede expresar lo que piensa, ¿no? Suena bien, yo puedo estar de acuerdo con eso. Está bien que todo el mundo opine. Ahora, lo que yo veo en la red es un mundo de confrontación, de división, de descalificación. Entonces, pues suena muy bien esto de no es que en las redes todo el mundo puede opinar. Está muy bien. ¿A qué noción de ciudadanía estamos contribuyendo cuando lo que predomina es la descalificación, el dicterio, la ofensa, la grosería? ¿Qué tipo de ciudadanía estamos contribuyendo? Porque ahora podemos despotricar contra quien sea. Es un llamado a la cautela nada más. Más allá de que, insisto, en el fondo yo pueda compartir muchas pueda compartir tu optimismo. Buenos días, profesor. Mi pregunta va también orientada hacia, digamos, un poco la pregunta que hizo la doctora María Teresa, y es precisamente, digamos, de esta figura de la revolución y como usted decía que ha perdido, digamos, la fuerza que había tenido en el pasado. Y yo pregunto entonces si a lo mejor, digamos, este conflicto social que ayudó a alargar la vitalidad de la República Romana podría ayudar a que la democracia liberal también haya una vitalidad, una estabilidad mayor, por ejemplo, con una figura como la que sería el Tribunado del Pueblo, ¿sí? Porque, por ejemplo, y yo pongo el ejemplo de algo que usted dijo en la conferencia, yo estaba conectado virtual antes de llegar presencial, sobre la importancia de los pueblos originarios aquí en Latinoamérica y puntualmente pongo el caso de Latinoamérica, que tenemos democracias liberales que normalmente tienden a ser represivas, y si una figura que medie, digamos, de estos abusos podría llegar a hallar una mayor estabilidad y una mayor vitalidad de la democracia liberal aquí puntualmente en Latinoamérica, obviamente con las salvedades que, por ejemplo, Rousseau en su obra El contrato social decía que el tribuno a lo mejor debía establecer el pueblo, los intervalos en donde debía existir y no estar permanentemente porque podía prestarse para una tiranía y si eventualmente una figura como esta podría contribuir al desarrollo de la democracia liberal aquí en Latinoamérica. Sí, bueno, es que mi respuesta iba a ir por ahí. Hay que tener muchísimo cuidado con querer trasplantar una institución que, que existió hace 2400, 2300, de 2200 a 2700 años en el mundo moderno. Yo, de entrada, yo soy muy, todo ese tipo de operaciones de traer instituciones ¿por qué esas instituciones funcionaron bien? Bueno, porque la República Romana era un experimento no peculiar, peculiarísimo. No hay nada parecido en el mundo antiguo a la República Romana, que yo sepa. ¿Sí? Entonces, una vez más, eh, yo sé que no entusiasma nada que alguien, en este caso yo, venga en este caso desde México a decirles que sean cautelosos, pero es que hay que ser cautelosos con respecto a esos intentos de recuperar instituciones de hace 2500 años y traerlas al siglo XXI, en condiciones que en absolutamente todo
Las condiciones son absoluta y completa y radicalmente distintas como para pensar en una figura como el tribuno de la plebe, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esa eh, tratar de traer algo de tan lejos, ¿no? Eh, Supongo que en todo caso, como siempre yo lo he dicho, yo creo que las salidas, las vías, no soluciones, porque no voy a hablar de soluciones, pero las respuestas, las llaves a los problemas contemporáneos están básicamente en el mundo contemporáneo. Y esto lo digo porque a los historiadores les encanta decir que hay que estudiar mucha historia porque esto te va a permitir no repetir los errores y porque te permite poner en práctica eh, instituciones que existieron y que funcionaron bien, o si funcionaron mal, te dicen por qué funcionaron mal. Yo creo que las llaves de los problemas presentes están siempre en el presente. O eso, sí, para que los historiadores no se enojen, están siempre en la historia reciente. No están hace 100, 200, mucho menos hace 2500 años, ¿no? Estoy seguro que los países latinoamericanos, los, los, los pueblos latinoamericanos, los estadistas latinoamericanos, los juristas latinoamericanos pueden diseñar las instituciones que respondan a las necesidades de cada uno de los países latinoamericanos, porque esa es otra, insisto, por razones muy evidentes, aunque solo sea por composición social, pues hay países latinoamericanos que son muy distintos de otros, ¿no? No es lo mismo Argentina que Perú, no es lo mismo Guatemala que Uruguay, ¿no? Aunque solo fuera las conformaciones sociales, pues las respuestas tienen que ser distintas en cada caso. Ahora, hace rato tu profesora, hablaba de la hipocresía esta de Claudia Sheinbaum, y yo también percibo mucho de hipocresía en darle este supuesto papel prioritario a los pueblos originarios, pero la situación de los que quedan de esos pueblos originarios, que son como alrededor del 10% de la población de México, yo los veo en exactamente la misma situación de tremenda desventaja que los veía hace 10, 20, 30 o 40 años. ¿No? Se les llena la boca hablando de los pueblos originarios, pero, pero yo no veo muchos cambios en términos concretos, en términos prácticos, sobre las condiciones de vida de esos pueblos originarios. Ahora, más allá de esa cuestión que tiene mucho que ver con el presente, me parece que es una retórica tramposa y hasta vacua el decir que México se define básicamente por sus pueblos originarios. Decir que México se define básicamente por sus pueblos originarios es ignorar 500 años de historia. Es lo que digo, por cierto, la República Romana. ¿Se puede hacer eso? Digo, se puede, lo hace Claudia Sheinbaum, pero ahí es hipocresía y es retórica pura y dura. Porque no puedes ignorar 500 años de historia. Pues eso no se puede. Lo intentó Fernando VII con el famoso decreto de un rey español en 1814. Regresa después de que los liberales estuvieron un lustro en el poder y emite un decreto que es una joya, porque lo que intenta Fernando VII, el rey más incapaz de toda la historia, muy probablemente más incapaz de toda la historia de España, pretende que, y lo plantea así en el texto, que se borre la historia de lo que ha sucedido de 1808 a 1814. Él creía que la historia se puede borrar. Si no puedes borrar 6 años de la historia, porque eso tiene una enorme cantidad de consecuencias que no se pueden borrar, tú imagínate si puedes borrar 500 años de historia. No se puede. Es absurdo. Conoces México, no sé si conozcas México. Bueno, ve a México, paséate por México y tú me dirás si ves más herencia de los pueblos originarios o ves más herencia de los 500 años de dominio español. Pues de qué vas a ver, bueno, perdón, 300 años de dominio español. Exageré porque lo estoy llevando hasta la fecha. No, fueron 300 años de dominio español. ¿Tú qué ves más, tú qué vas a ver más en México, en el México del siglo XXI? Vas a ver más la herencia de los 300 años, de esos 300 años de historia que de los pueblos originarios. Entonces, pero nuestros gobernantes así son. A los políticos así son por naturaleza y por definición. Ellos ponen en funcionamiento todos aquellos recursos discursivos y retóricos que les sirven para llevar adelante su proyecto político.
y no se paran, no reparan en que están mintiendo, en términos históricos e historiográficos, están mintiendo de manera flagrante. Aunque solo fuera, insisto, tú te paseas por la Ciudad de México. Claro, te tendrías que ir al campo y sobre todo a ciertos estados de la República Mexicana y a ciertas partes de esos estados para que pienses que la herencia de los pueblos originarios sigue ahí. Pero te tenías que ir a ciertas partes concretas de México para que tú te dieras cuenta de eso. Si tú te paseas por el México del siglo, por la inmensa mayoría de las ciudades, no la inmensa mayoría, por muchas ciudades de México, jamás se te ocurriría pensar que que lo que define a México son los pueblos originarios. No se te ocurriría pensarlo. Claro, si vas a ciertas partes, pues sí, porque ahí están los pocos herederos de esos pueblos originarios, porque, insisto, no rebasa el 10% de la población mexicana actual. Pues claro que ahí están los pueblos originarios, en lo que queda de los pueblos originarios, ¿no? Después de esa tremenda derrota que significó la conquista española, derrota en toda regla y en todos los sentidos de que se te puedan ocurrir, porque efectivamente fue una conquista, pero fue una conquista de unos niveles de violencia que con poco que te pongas a estudiar de la conquista de México lo vas a saber, como fue lo mismo en todo el continente, en todo el subcontinente, o el continente más bien. Pregúntales a los pueblos originarios en Canadá y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. ¿Quién más? Entonces, esta pregunta es por parte del público virtual. Edgardo de la Osa pregunta, ¿actualmente es posible argumentar a favor de la tauromaquia desde el liberalismo o la tauromaquia es antiliberal? También tenemos, como les digo, por el tiempo que nos queda y a abordar preguntas, está reciente Sebastián Vergara, que es para el profesor Breña. ¿Qué opina de la calidad de la teoría liberal y democrática promovida por los actuales think tanks y centros educativos autodenominados liberales de la región latinoamericana? La mía es un poquito más larga, pero voy a tratar de hacerla concisa. Parte un poco de lo que comentaba la doctora María Teresa, que yo en cierta parte estoy de acuerdo en unas nociones que ella presenta, porque en el punto que usted presentó acerca de las revoluciones en las que actualmente no tienen el mismo poder, yo considero y estoy completamente de acuerdo con que tiene más que ver con el nombre, porque actualmente se le ha dado el nombre de revolución a movimientos que simplemente son incidentes, causando ese desvalor en esa noción que se tiene de la revolución. Y de esa misma manera, yo creo que se ha dado con el liberalismo, o sea, con esa noción de los buenos que yo creo que se fundamenta en el mal uso de la palabra, porque ese grupo de los buenos se da por la instrumentalización de la oposición, a mi consideración, en el sentido de que al fin y al cabo, a pesar de que se presente como esta noción de bienestar, al fin y al cabo el gobierno o quien esté al mando, para tratar de garantizar ese bienestar y ese control, va a tomar acciones o dinámicas que se pueden presentar como represivas. En ese sentido, yo creo que esa enemistad o esa instrumentalización de la palabra, pues, de liberal, se instrumentaliza también esa noción de que se hacen caracteres represivos por parte del gobierno para mantener el control y garantizar eso que se proponía. La pregunta va más en si usted considera que esa noción liberal se ha instrumentalizado de tal manera que se ha vuelto contradictoria, y si usted considera que la noción en los casos de elección, por todo esto del populismo y en el que se genera una enemistad a la oposición, si usted considera que esa noción de democracia liberal cambia en la etapa de la elección, allá en la etapa de ejecución, en donde sí se pueden presentar dinámicas que sean opresoras dentro del carácter liberal, con la finalidad de mantener ese estado de bienestar. Entonces, sí. Bueno, estaba pensando. No, está sonando. ¿Sí? Ok. Ok. En virtud de la noción de ciudadanía que usted también plantea en su texto,
cómo se confronta con el ejercicio de algunos presidentes a través de una red social que usted, bueno, critica un poco, que es Twitter, y eso, y en virtud de esa ciudadanía o de alcanzarla, de que se pueda materializar, si ese ejercicio debería ser limitado y si ese límite podría contrastar con el mismo Estado liberal. A ver, voy a empezar contigo, porque no sé si entendí bien tu pregunta, por cierto. Pero vuelvo a la cuestión, una democracia liberal no deja de ser democracia liberal por estar en periodo de elecciones o no elecciones. Hay un entramado institucional y constitucional que se mantiene constante a lo largo de, no importa que estemos en periodo electoral o no estemos, no es que hoy somos democracia liberal y mañana no somos. Si no somos hoy, tampoco somos mañana. Si somos hoy, menos que suceda un golpe de Estado, pues entonces a lo mejor mañana ya no somos democracia liberal. Pero no es que dependiendo de la etapa política en la que se esté, en este caso un periodo electoral, un gobierno o un régimen deja de ser democracia liberal. Se es democracia liberal, insisto, por toda una serie de arreglos constitucionales e institucionales que nos definen como democracia liberal. Podemos, como lo sugiero en mi texto, no estar de acuerdo y decir no. En México, yo creo que hablar de democracia liberal, yo tengo muchos asegúnes, demasiados quizás, o matices, o prevenciones, como tú quieras llamar. Son tantas y tan importantes, no son tantas en términos de número, pero son tan importantes que yo sí tengo mis muy serias dudas de que podamos hablar de democracia liberal en el México de hoy, de este 2025. En cada país las preocupaciones serán distintas, ¿no? Las lagunas que para mí son gigantescas, por ejemplo, con respecto al Estado de Derecho, pues seguramente para un costarricense o una uruguaya, pues no existan esas lagunas. En cuestión de inseguridad, lo mismo. Para una costarricense o para un uruguayo, pues seguramente él no tiene problemas, muy probablemente para la mayoría de los costarricenses y las costarricenses y uruguayas, la inmensa mayoría estarían de acuerdo que en la pregunta con la que termina el texto, ¿vive usted en una democracia liberal? Sin dudar, sin hacer muecas, sin sonreír, contestaría que sí. Ahora, ese ejercicio llevado a otros muchos países, incluso la respuesta misma de la gente podría ser engañosa. Pienso en El Salvador. Yo creo que es muy probable, por los niveles de apoyo a Bukele, que la mayoría de los salvadoreños y las salvadoreñas respondieran, sí, vivimos en una democracia liberal. Visto desde fuera, híjole, seguir llamando a El Salvador democracia liberal está muy complicado. Lo mismo con el caso de Nicaragua, por no hablar del caso cubano y de los casos venezolanos. Pero a lo mejor hay muchos venezolanos y cubanas que creen que viven en una democracia liberal. A mí no me interesa, hombre, yo no ni me interesa, ni voy a hacer esa encuesta, ni me interesa hacerla. Yo lo que quiero es simplemente sembrar dudas sobre la entidad de la categoría democracia liberal, del concepto de democracia liberal en muchos países de América Latina, por distintos motivos en cada caso. En Argentina incluso, yo creo que ahorita un porcentaje muy alto de argentinos y argentinas responderían, no vivimos en una democracia liberal. ¿No? Pero a mí no me interesa, lo que me interesa, a lo que vengo yo, perdón que lo diga así tal cual, es a sembrar dudas en ustedes. Y a que sean escépticos y escépticas y cautelosos y cautelosas. Con respecto a los temas que trato en mi texto, básicamente a mí lo que me interesa es eso. Entonces no tengo una respuesta, como te puedes dar cuenta, no tengo una respuesta, vamos a decir, unívoca a lo que me preguntas, si es que entendí bien tu pregunta. Luego, recuérdame la tuya. Sobre el mundo Twitter, sobre X, y que si prohibir X... Quizás para aclarar un poco más mi pregunta, nosotros tuvimos un acontecimiento reciente que fue el asesinato de un precandidato presidencial y no lo tomo como mi postura, pero sí es un pensamiento común entre gran parte de la población colombiana que
cierto discurso agresivo por parte del presidente pudo haber influenciado ciertos acontecimientos que derivaron en el asesinato de esta persona. En ese sentido, y entendiendo que las redes sociales son una manifestación de esa misma libertad que se promulga en un Estado liberal, debería poder limitarse ese ejercicio que una persona, como lo es un presidente, realiza a su vez como ciudadano también de ese mismo Estado liberal. Yo no conozco ninguna democracia liberal que haya prohibido, que le haya puesto ciertos límites a Twitter con respecto a ciertos temas, y yo no conozco ninguna, me corrigen, que haya prohibido X, o digo, es el caso de China, pero China no es una democracia liberal. Entonces, yo no conozco, insisto, me pueden corregir, yo no conozco una democracia liberal que haya prohibido X o Twitter. Yo no la conozco. Puede ser que surja en algún momento, pues supongo que sí. Conozco el caso de China, pero China, insisto, China no es una democracia liberal, entonces no viene a cuento en esta discusión. Y sí, bueno, es parte de la libertad de expresión. Ahora, ustedes, si están al tanto de lo que sucede en el mundo, saben lo que acaba de suceder en los Estados Unidos con respecto al tema de la libertad. A estos señores, que siempre se les ha llenado la boca con que somos la land of liberty, resulta que cuando matan a un líder de su ideología política, pues ya entonces ya el principio de la libertad de expresión, que supuestamente era sagrado, pues resulta que ya no es sagrado. Pero vuelvo al punto, siempre hay que tratar de hilar fino, y cuando digo hilar fino es tratar de no hacer generalizaciones, así nada más. Y si las vas a hacer, inmediatamente pon sobre la mesa los matices, las prevenciones, las excepciones. Lo que pasa es que, claro, yo que estudié ciencia política, y más teoría política y más historia del pensamiento, pero también ciencia política, pues los científicos políticos, sobre todo si haces ciencia política a la estadounidense, pues todo es generalización, todo es generalizar y generalizar y generalizar. En la medida en que ustedes estudien historia, mientras más historia estudien, ustedes se van a dar cuenta que van a ser mucho más escépticos y escépticas con respecto a las generalizaciones. ¿Se puede hacer ciencia social sin generalizar? No. Ahora, el hecho de que sea así, y así es, nos lleva a muchos científicos sociales, nos lleva a ser demasiado despreocupados con respecto a sus generalizaciones. Y es un poco, yo lo que vengo un poco, insisto, es a eso, a que tengan mucho cuidado de las generalizaciones y de las simplificaciones, y el mundo X está retacado de simplificación. Y vuelvo al punto, que para ustedes puede considerarse una trivialidad. Ahorita, por ejemplo, veo a muchos con sus celulares ahí haciendo cosas, ¿no? Vivir pendiente de una pantalla es vivir de un mundo virtual. Y lo de virtual, a lo que voy es a lo de virtual. ¿Qué significa virtual? Pues virtual es un mundo que no existe. A lo que les invitaría es que vivan el mundo, pero el mundo de veras. Esto que estamos haciendo nosotros, en vivo y en directo. No que estén pendientes de su pantallita 24 horas al día, por el amor de Dios. Es de una fatuidad que a mí me parece, qué bueno que a mí no me tocó vivir el mundo que ustedes están viviendo, pendientes 24 horas al día de una pantallita. Gracias a Dios. Y a mis hijos, como a los 3, les di su celular hasta que cumplieron 15, ahora que ya son más grandes, viven sin el celular, sin problemas de estacionamiento. Porque no creen que el mundo está en la pantallita. Ahora, los papás que cometen el enorme error de darles a sus hijos teléfonos desde que tienen 8, 9, 10 años, esos niños, ahora que tienen 17, 18, no pueden vivir sin estar pegados a la pantallita. Pero bueno, vamos a dejar la pantallita por la paz. Sobre la tauromaquia no puedo yo pronunciarme porque no entiendo. A ver, el nexo que puedo encontrar es prohibir la tauromaquia es antiliberal. Pues sí y no, porque si estamos pensando de los derechos de los animales, que es un discurso que ya tiene mucho tiempo circulando en Occidente, pues no es antiliberal. No es antiliberal porque están primero los derechos de los animales que la diversión de no sé cuántos miles de personas. Yo, por supuesto, a mí los toros no me gustan. Fui una sola vez cuando era un chamaco, más joven que cuando fui ustedes, y dije nunca más regreso a este espectáculo. Me pareció un espectáculo. Entonces,
Pero entonces sería muy fácil para mí decir si es antiliberal o no, no es antiliberal. Pues depende de qué perspectiva lo veas. Puede ser liberal o puede ser antiliberal. Desde una perspectiva que no me parece que podamos despreciar o minusvalorar, que es los derechos de los animales, pues está claro que yo no tengo ningún problema con que se prohíba la tauromaquia, ni absolutamente ninguno. De hecho, en México hay un movimiento muy fuerte y yo creo que las corridas de toros de estos años muy probablemente sean las últimas en la historia de México. Hay algunos estados, de hecho, que lo de ya no puede haber, pero todavía no es una reglamentación federal. Yo creo que no tarda mucho. Yo creo que en este gobierno de Sheinbaum se va a acabar con la tauromaquia. Y la otra pregunta también de alguien que estaba lejanamente era sobre los think tanks liberales. Creo que saber por dónde van los tiros. Y aquí solamente tengo algo que decir y ya para terminar, porque ya van a ser las 11. Los liberales latinoamericanos, desgraciadamente o desafortunadamente, se guían mucho por el modelo a seguir siempre de su liberalismo. En la mayoría de los casos es el liberalismo estadounidense. Y es de hecho una serie de pensadores en una especie de, ¿cómo se dice? Panteón, que son siempre los mismos autores. Es ese panteón que va de Adam Smith, pasando por Madison, J. Jefferson, y luego Stuart Mill, y luego en el siglo XX von Hayek y von Mises. Eso es una corriente liberal, pero de un liberalismo muy peculiar. El liberalismo, y eso es una de las cosas que espero que la lectura les haya dejado, el liberalismo es infinitamente más complejo que ese tipo de liberalismo, ¿no? En donde la perspectiva individualista es lo que define todo, en donde la perspectiva economicista es lo que define todo, y en donde la noción principal es: a mí déjenme hacer lo que se me da la gana, ¿no? Y cualquier tipo de interferencia no la acepto. ¿Existe esa corriente liberal? Sí, pero hombre, si tú te pones a estudiar los liberalismos históricos que han existido, no solamente el liberalismo estadounidense, sino el liberalismo italiano, el español, el francés, todos los liberalismos latinoamericanos, pues te das cuenta que la visión es completamente distinta, ¿no? Y las preocupaciones comunitarias están en el liberalismo prácticamente, lo digo en el texto, desde finales, el famoso New Liberalism de finales del 19, que donde tuvo más auge fue en Inglaterra. Esto que va en sentido contrario de este liberalismo eminentemente individualista y economicista, ¿no? Chispas. Bueno, sí, en México salió un libro de una investigadora de la UNAM, que es una muy buena cartografía del liberalismo. A la cuestión es que me falta que me acuerde del nombre. Y ese libro creo que creo que no está en las referencias bibliográficas que doy en esa nota, porque ese libro debe ser del 23 o algo por el estilo. Y también apareció no sé si lo menciono o no ahí en la bibliografía, también un español y una española sacaron otro libro. Rosambalón sí aparece en la bibliografía, ¿el de Rosambalón aparece? Creo que sí. Sí ha habido cosas, por supuesto, se está produciendo muchísimo sobre populismo, prácticamente casi que por día, si no por día, por mes, ¿no? Estoy pensando en las principales lenguas europeas. En español menos, pero también se produce ya muchísimo. Prácticamente no hay revista académica sobre la política contemporánea que no tenga varios artículos al año en que el tema sea el populismo. Pero libros así en particular que crea que han marcado, yo creo que el último fue el de Urbinati. El de Urbinati pues salió un poquito antes de que yo escribiera ese texto. Y además el de Urbinati es un libro muy peculiar porque es un libro muy ambicioso, es un libro que pretende terminar con la utilización del término populismo como arma arrojadiza y convertirlo en un concepto. Y eso yo creo que era algo muy necesario, porque ¿cómo se utiliza el término populismo en América Latina? Pues como un arma arrojadiza.
¿no? O para ponerte en el lugar de los club de los buenos o para ponerte en el club de los malos, ¿no? Y yo creo que, hombre, eso es el principio básico para cualquier debate, que sea un verdadero debate, sobre todo en el medio académico universitario, es que los dejara por completo atrás cualquier tipo de maniqueísmo, o sea, cualquier tipo de pronunciamiento, de noción en la que unos son buenos y otros son malos. Pero así no llegamos ni a la esquina. Bueno, les agradezco mucho. Hombre.